Muy bien chicos, bienvenidos a otro video más de tu preuniversitario élite en línea. En esta ocasión estaremos revisando ejercicios de química para el examen de ingreso a la universidad. Sin antes mencionarte que te puedes suscribir a nuestro canal de YouTube para más contenido y más clases. También puedes dejarnos una manito arriba en nuestras redes sociales de Facebook e Instagram, que nos encuentras como preuniversitario élite. Y si tienes dudas de algún tema, o quieres que realicemos un video, déjanos en la caja de comentarios, escríbenos, coméntanos qué temas o qué ejercicios se te lo hace difícil para nosotros crear contenido en base a tus sugerencias. Sin más que decir, empecemos con el video. Muy bien, tenemos el primer ejercicio que se hace referencia a lo que es a estequiometría. Nos dice el triglicérido triesterina C57H110O6 es el principal componente de la grasa almacenada en la joroba de los camellos, a quienes les proporciona energía, agua generadas durante el metabolismo. Este proceso se representa con la siguiente ecuación química, Tenemos nuestra ecuación química, y dice: si se metaboliza una mol de triglicérido, ¿cuántos gramos de agua se producirá? Entonces nosotros vamos a trabajar con el triglicérido y con el agua, primera situación, Algo para nosotros tomar en cuenta dentro de lo que se hace referencia a estequiometría y al manejar ecuaciones químicas, la primera recomendación es identificar si nuestra ecuación química está igualada. Podemos observar aquí estos números del 2, el 163, el 114 y el 110 al frente de nuestros compuestos. Quiere decir que esos números son de la igualación, o sea, esta ecuación química ya está igualada para nuestra facilidad. ¿Y qué representa estos números? Este 2, este 163, 114 y 110 representa moles de igualación, ¿de acuerdo? Representa moles y nos sirve para nosotros realizar nuestra estequiometría o nuestras relaciones, ¿de acuerdo? Entonces, muy bien, tenemos lo que es una mol de triglicérido. Lo que nosotros necesitamos sacar es aquí el peso total del agua multiplicado por los 110, que son la cantidad de moléculas que hay en esta ecuación química dentro de la igualación. Para ello, nosotros podemos saber que tenemos que sacar el peso del agua. Primer paso, vamos a sacar el peso del agua. Voy a sacarle el peso del agua, en el cual divido hidrógeno y oxígeno. Entonces, ¿cuántas moléculas de hidrógeno tengo solitas? Tengo lo que es 2. ¿Y cuántos de oxígeno? 1. ¿Cuánto pesa el hidrógeno? Por eso nos da estos datos. 1. ¿Cuánto pesa el oxígeno? 16. Simplemente multiplico y voy a tener lo que es el peso de lo que es del agua. Entonces 2 por 1 me da 2 y 1 por 16 me da 16. En sí ya debemos llevarnos en la mente que el agua pesa 18 gramos mol, pero a este número, yo le tengo que multiplicar por 110, porque es el número de la igualación, por 110 moléculas, que tenemos ahí. Entonces ese valor me va a dar lo que es un total de un peso de 1980. Acordarnos de este peso, porque este peso es del que nosotros vamos a relacionar gramos, obviamente de agua, gramos mol, Entonces, nosotros lo que vamos a relacionar es lo siguiente, Si 2 moles de este triglicérido produce 1980 gramos, de agua, entonces una mol de triglicérido, ¿cuánto producirá? Entonces vamos a hacer una regla de 3, ¿de acuerdo? Entonces vamos a esa regla de 3. Entonces tenemos aquí, tenemos especificado y ya les tengo preparadito, y nos dice que 2 moles de tristerina o el triglicérido, en este caso, producen 1980 gramos de agua. Ahora, en el dato me dan una mol de tristerina, ¿cuántos gramos de agua producirá? Y eso es todo. Entonces multiplicamos en aspas y me va a quedar X es equivalente a 1 por 1980 dividido para las 2, ¿no es cierto? Y me va a dar la equivalencia, que es equivalente a 1980 dividido para 2. Me da un valor de 990 gramos de agua. Eso es lo que produce una mol de triesterina, ¿de acuerdo? 990 gramos de agua. ¿Listo? Entonces la respuesta sería equivalente a el literal D, tenemos el literal D. Y eso es todo lo que nosotros realizamos en estos ejercicios. Recordar, ver si la ecuación química está igualada. Luego nosotros vamos a, en este caso, a identificar qué compuestos químicos vamos
a relacionar y después de eso sacar el peso molecular total y luego aplicamos la regla de 3 relacionando los valores de la ecuación con el dato que a mí me da el ejercicio, y eso es todo lo que realizamos en la parte estequiométrica, ¿sí? Muy bien, continuemos. Vamos al siguiente ejercicio. Vamos a ver ejercicios de calorimetría en este, ¿sí? Nos dice, para preparar una sopa, ¿sí? Un poco de sopa, una persona vierte 800 gramos de agua que fue previamente calentada a una temperatura de 90 grados centígrados en una olla de aluminio de 1600 gramos que se encuentra a 20 grados centígrados. Entonces, si el sistema está aislado, voy a activar mi lapicito para ir anotando una sola. Si el sistema está aislado y no tiene influencia de calor externo, ¿cuál es la temperatura en equilibrio? ¿Sí? Nosotros necesitamos calcular la temperatura de equilibrio en grados centígrados del agua y de la olla en función del calor específico del aluminio. Considere que el calor específico en calorías, gramos por grados centígrados del agua es 1 y de la olla es, entonces muy bien. Para ello, ¿sí? Voy a dar una pequeña introducción a la calorimetría, ¿sí? Para nosotros hacer lo que es, obviamente, equilibrio térmico, ¿sí? Nosotros tenemos una pequeña formulita, que el equilibrio térmico va a ser equivalente a la masa, ¿sí? Por, en este caso, el calor específico, y también vamos a multiplicar por la variación de la temperatura. Esta es la fórmula que va a regir a todos los ejercicios que tengan que ver con lo que es calorimetría y equilibrio térmico, ¿sí? Entonces vamos a analizar. Nosotros aquí también vamos a tener obviamente dos cuerpos. Vamos a tener lo que es el equilibrio térmico, tanto de lo que es el agua como también lo que es la olla, ¿de acuerdo? Entonces vamos a tener dos, especificado obviamente dos cuerpos aquí, ¿sí? Entonces muy bien, vamos a realizar el ejercicio. Entonces tenemos datos de la olla, ¿sí? Y también tenemos datos del agua. Entonces, ¿qué nos decían los datos de la olla? Que tenemos 1600 gramos del peso. También tenemos el calor específico. Aquí tenemos el calor específico, que es equivalente a CA. También tenemos que la temperatura final es la temperatura que necesitamos para el equilibrio, representado por T. Y también tengo lo que es la temperatura inicial, que es equivalente a 20 grados centígrados, ¿de acuerdo? Entonces tenemos también la masa del agua, que es equivalente a 800 gramos, y también tenemos lo que es el calor específico de una caloría grado centígrado, y también tenemos la temperatura final, la que nosotros buscamos para nuestro equilibrio, ¿de acuerdo? Necesitamos para nuestro equilibrio, ¿listo? Y también tenemos lo que es la temperatura inicial de 90 grados centígrados, ¿de acuerdo? Es lo que nosotros vamos a hacer. Entonces, vamos a empezar a realizar el ejercicio. Entonces hacemos llamado a la fórmula que estábamos ocupando. Muy bien, nos dice que tenemos lo que es que el equilibrio térmico, la calorimetría es equivalente a la masa por un calor específico y por la variación de la temperatura. Entonces, para nosotros mantener el equilibrio, tenemos el calor, obviamente la calorimetría de la olla y también la calorimetría del agua, que esto es equivalente a 0, ¿de acuerdo? Para mantener un equilibrio, para entender lo que es un equilibrio. Muy bien, vamos a continuar. Ahora, nosotros también debemos darnos cuenta aquí cuál va a ser positivo y cuál va a ser negativo. Siempre va a ser positivo el que adquiere el calor, y el que pierde el calor va a ser negativo. Si te das cuenta, aquí el agua tiene más temperatura, ¿sí? El agua tiene más temperatura, por ende le va a calentar a la olla. Entonces aquí, ¿quién va a ganar temperatura? La olla, por ende va a ser positivo. ¿Y quién va a perder temperatura? El agua, y va a ser equivalente o va a ser negativo. Primera parte. Entonces, bueno, aquí también vamos a poner lo que es la parte de la variación de la temperatura también, para saber la fórmula también, que es de la temperatura final menos la temperatura inicial, hablando de esa partecita, ¿sí? Y ya tenemos todas las herramientas. Eso es todo, vamos a continuar. Entonces, muy bien, miren, el calor ganado es la olla, positivo, ¿no es cierto? Tenemos en este caso un valor positivo. Y también el que perdió el calor, el agua, entonces se representa con signo negativo. Continuamos. Entonces ahora vamos a ver las fórmulas de cada uno. Entonces aquí tenemos el equilibrio térmico para la olla, que es equivalente a la fórmula general. Y esto es igual a con signo negativo al equilibrio térmico o a la calorimetría de lo que es el agua. Muy bien.
Entonces vamos a reemplazar, ¿sí? Tanto los datos de la olla como del agua. Muy bien, reemplacemos. Reemplazado tenemos equivalente nuestra masa de 1600 y tenemos aquí especificado lo que es 1600, ya 1600 por el calor específico que es equivalente de la olla sea por la variación de la temperatura que la final es T menos la inicial que es 20 grados. Hasta ahí no hemos hecho nada dificultoso, nada del otro mundo. Y acá ponemos lo que es los datos del agua, 800, ¿sí? Por el calor específico del agua, que aquí sí me da un valor de 1, ¿sí? Y la variación de la temperatura, que va a ser la inicial, la final menos la inicial, T otra vez menos 90. Entonces nosotros tenemos que despejar esta temperatura para encontrar nuestro, obviamente, equilibrio, ¿sí? Entonces el valor de temperatura. Entonces vamos a despejar. Para ello vamos a ver que aquí vamos a poder simplificar. La 800 daba 1 y la 800 daba de 1600 va a ser equivalente a 2. Muy bien, entonces tenemos de esta manera, ¿sí? Entonces aquí me sobra 2 y aquí el 800 ya se convirtió en 1. Y luego operamos, simplemente vamos obviamente a despejar la T. Para eso vamos a tener que operar aquí el 12A y acá el signo negativo. Muy bien, tenemos operado, multiplicado 12A por T, 12AT y más por menos menos y 40 por 2, perdón, 20 por 2 me da lo que es 40 y tenemos el CA que es el calor específico. Esto es igual, el signo lo introducimos negativo y acá menos por menos más se da positivo. Ahora tengo que ver la manera para despejar lo que es la T. Aquí ya simplemente es matemáticas y despeje, álgebra, ¿de acuerdo? Entonces vamos a pasar esta T a la parte izquierda para poder despejar nuestra T. Entonces, y este de aquí que tenemos el 40 sea con el calor específico con este signo negativo, le pasamos a la parte de acá. Entonces en sí lo que vamos a realizar es esta parte le vamos a pasar al lado izquierdo y este al lado derecho, ¿de acuerdo? Entonces muy bien, ¿ya? Entonces obviamente cuando pasa tiene que ir con signo contrario, este se hace positivo y este también se hace positivo al pasar. Muy bien, hagámoslo. Entonces muy bien, ya está pasado y simplemente aquí vamos a sacar factor común que es la T, ¿sí? El factor común de la T, vamos a tener factor común la T y adentro va a quedar lo que es 12A, ¿sí? Va a quedar lo que es 12A y también más 1, ¿de acuerdo? Va a quedar más 1 y he sacado factor común, disculparán los numeritos, ¿ya? Muy bien, va a quedar 12A más 1. Y esto como está multiplicando, al otro lado va a pasar a dividir. ¿Listo? Entonces muy bien, podemos observar ahí, ¿ya? Entonces ahí está despejado 12A más 1 y acá lo que me sobraba 40CA más 90. Y esto es mi respuesta, ¿de acuerdo? Entonces T va a ser equivalente, la temperatura va a ser equivalente a 40 calor específico más 90, ¿sí? Dividido para 12A más 1, ¿sí? Todo positivo, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos a ver nuestra respuesta, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver en nuestras opciones cuál era. ¿Ya? Entonces tenemos la respuesta que va a ser el literal. Aquí está negativo, no sirve, ¿sí? Entonces acá tenemos lo que es, aquí no era 180, no estábamos hablando de 180 y era 40, aquí está mi respuesta. Y eso es todo lo que vamos a realizar. Miren chicos, un resumen general, siempre en cuanto a lo que es la calorimetría hay que entender que siempre se va a regir lo que es al equilibrio térmico, ¿de acuerdo? Que es equivalente a una masa por un calor específico y por una variación de temperatura, ¿sí? Como teníamos dos cuerpos, miren lo que hicimos, igualamos y despejamos la T porque lo que nos pide es para el valor de la T para mantener nuestro equilibrio. Y eso es todo, ¿sí? Entonces muy bien, ¿ya? Entonces esa es la manera que nosotros vamos a resolver y la mayoría, todos los ejercicios va a ser en base a esta fórmula. Ya vamos a realizar más para entender mucho mejor. Vamos a la siguiente. Listo, nos dice, identifique la ley de los gases, ¿sí? Que fundamenta el mecanismo descrito. Para que el aire fluya de la atmósfera a los pulmones, inhalación tiene que hacer una diferencia de presión. Más presión en la atmósfera en los pulmones y para que el aire salga, exhalación. El proceso ocurre a la inversa, sin embargo, la presión atmosférica no se acomoda a nuestras necesidades, sino que se mantiene a 760 milímetros de mercurio. Puesto que el sistema respiratorio es el que produce la diferencia de presión, para controlar el flujo de presión de aire, los alvéolos pulmonares, esto lo consigue variando el volumen de
la cavidad torácica. La temperatura de los pulmones se mantiene constante durante este proceso. Entonces, muy bien, aquí está el secreto. O sea, toda la respuesta radica aquí. La temperatura de los pulmones se mantiene constante, ¿sí? Cuando la temperatura es constante, ¿sí? Entonces, nosotros ¿de qué ley estamos hablando? Vamos a hablar de la ley de Boyle-Mariotte, ¿sí? La ley de Boyle-Mariotte, ¿sí? Nos dice que la temperatura es constante, ¿no? Temperatura C, solo voy a poner la C para identificar que es constante. Cuando hablamos de lo que es la ley de Avogadro, ¿sí? La ley de Avogadro nos dice que la presión y la temperatura es constante, ¿no? Cuando hablamos de lo que es la ley de Charles, ¿sí? Nos dice que obviamente la ley de Charles-Lusac solo es la ley de Charles, ¿no? Entonces aquí esto no tiene nada que ver. Aquí es solo la ley de Boyle, ¿de acuerdo? Mariotte no es Boyle-Lusac, ¿de acuerdo? Entonces estas dos no tenían nada que ver, simplemente acá, ¿ya? Entonces, sin embargo, les dejo un conocimiento adicional para poder entender cuando hablamos de lo que es la ley de Avogadro, presión y temperatura constante. La de Boyle-Mariotte, temperatura constante, que fue este ejercicio, ¿sí? Ley de Charles, la presión es constante. Tenemos lo que es la ley de Lusac, establece que la presión de un volumen fijo de un gas es directamente proporcional a la temperatura. Entonces tenemos aquí especificado cada una de las leyes, ¿de acuerdo? Continuamos. Muy bien, este ejercicio es interesante, ¿sí? Vamos a trabajar con lo que es pHs y pOH, ¿de acuerdo? Entonces vamos a entender así mismo cómo vamos a resolver este ejercicio, ¿de acuerdo? Fácil y sencillito, vamos a hacerlo de manera rápida, ¿ya? Para no complicarnos. Nos dice 10 mililitros de una solución de 0.01 molar de ácido sulfúrico se neutraliza con 25 mililitros de una solución de sosa cáustica. ¿Cuál es el pH? Me pregunta, ¿cuál es el pH de la solución? Entonces, muy bien, tenemos que saber lo que es aquí, lo que es concentraciones y también saber lo que es el concepto de pOH y las fórmulas que rigen para nuestro cálculo, ¿de acuerdo? Entonces, muy bien, vamos a empezar, ¿sí? Entonces, nuestro primer paso para resolver este ejercicio es que nosotros vamos a tener que trabajar en base a una ecuación, ¿sí? Sí, a una ecuación química que nosotros tenemos que formarla para entender el ejercicio. Y esa ecuación se basa en una ecuación ácida, ¿de acuerdo? Es una ecuación ácida, ¿ya? Es una ecuación ácida, ¿ya? Ustedes ahí lo van anotando, ¿sí? Una ecuación ácida. Muy bien. Entonces, esta ecuación ácida, ¿qué nos dice? ¿Cómo vamos a formar esa ecuación ácida? Nos dice que vamos a formar de la siguiente manera. El ácido, ¿sí? El ácido, ¿ya? El ácido, le vamos a sumar lo que es una base, ¿ya? Vamos a sumarle una base. Y esto va a dar como producto una sal. Y también el agua, la molécula de agua, que eso sí es bien conocido para todos. ¿Ya? La molécula de agua. Muy bien, esta es una ecuación ácida. ¿Cómo vamos a formar una ecuación ácida? Una ecuación ácida vamos a formar, en este caso, sumando un ácido más una base y como producto vamos a tener una sal más agua. Entonces, primero vamos a entender la ecuación química que vamos a ocupar para poder sacar este ejercicio, ¿sí? ¿Y cómo vamos a formar en esta parte nuestra ecuación ácida? Entonces, obviamente vamos a ver el ácido. Dice que vamos a trabajar con el ácido sulfúrico. Entonces, aquí debemos saber ya en este caso formación de compuestos, ¿sí? Y si no te sabes, puedes visitar nuestro canal y sugiérenos realizar si es que este tema tienes dudas, ¿de acuerdo? Entonces tenemos nuestro ácido sulfúrico, que es H2, ¿sí? SO4, ¿ya? Más la base. La base va a ser lo que es un hidróxido, ¿sí? Entonces del hidróxido vamos a ver que tenemos aquí. Dice que vamos a ocupar la sosa cáustica. Entonces vamos a sumar a este ácido sulfúrico la sosa cáustica. ¿Pero qué es la sosa cáustica? La sosa cáustica es el hidróxido de sodio. Entonces tenemos el NaOH, ¿sí? Este es el hidróxido de sodio y vamos copiando la ecuación para tenerlo, porque ya la voy a borrar. Y también vamos a formar la sal. ¿Cómo se forma la sal?
La sal se forma al sumar este ion más el metal. Ojo, para sacar nuestra sal de esta ecuación solo se realiza la suma de lo que es este ion más el metal. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Va a quedar NaSO4. Vamos a formar lo que es el sulfato de sodio, ¿de acuerdo? El sulfato de sodio. Entonces, muy bien, vamos a poner lo que es el sulfato de sodio. Tenemos el sodio, que es el metal, más el radical ion, ¿ya? El SO4. ¿Ya? Pero hay que tomar en cuenta que al nosotros eliminar los hidrógenos pasa a ser la valencia negativa, sería 2 menos, y al cruzar va a quedar aquí nuestro 2, este 2, ¿no? De la cantidad de hidrógenos que nosotros estamos ocupando. Y por último vamos a tener el agua, que eso sí ya nosotros conocemos como cultura general. Y he formado, ¿sí? Y he formado mi ecuación ácida, ¿sí? Miren qué facilito es formar mi ecuación ácida. ¿Qué tengo que estudiar? ¿Qué tengo que memorizarme? La parte formulística, ¿sí? Entonces tenemos el ácido más base que produce la sal más agua, ¿sí? Entonces, el siguiente paso para tener listo la ecuación es igualarla, ¿de acuerdo? Vamos a ver específicamente los números de igualación. Voy a poner con otro color, voy a ponerle con verde, ¿ya? Entonces voy a ver cuántos sodios tengo. Obviamente, sí, la parte izquierda se llama reactante, lo que estoy indicando es reactante, y la parte de acá es producto, ya para hablar en este caso en términos químicos. Vamos al reactante. ¿Sí? ¿Cuántos sodios tengo en el reactante? Tengo 1. ¿Y cuántos tengo en el producto? 2. Para igualarle tendría que poner un número en delante y sería el 2. 2 sodios, 2 sodios. ¿Listo? Muy bien. Ahora vamos viendo lo que es los azufres. Tengo un azufre aquí y un azufre acá. Está igualado, ¿sí? Y vamos a ver lo que es los hidrógenos. ¿Cuántos hidrógenos tengo? Tengo lo que es dos hidrógenos en el producto y 3 hidrógenos, ¿sí? Tengo 3 hidrógenos aquí lo que es en el reactante. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Tenemos que razonar un poquito y aplicar las matemáticas. Si yo le pongo aquí, vamos a ponerle 2. Si yo le pongo 2 aquí, ¿sí? Para igualar nuestra ecuación química sería 2 por 2, tendríamos lo que es 4. Y acá sería 2 por 1, 2, y más 2 de acá serían 4. Está igualado nuestra ecuación química, ¿sí? Y vamos a terminar con los oxígenos. 2 por 1, aquí 2, multiplica acá, 2 por 1, 2, y más 4 de acá me da 6. Y acá tendríamos lo que es 4, más 2 por 1, me da 6. Entonces la ecuación química está igualado con estos números, ¿ya? Ahí ya está igualado. ¿Qué he hecho? Es necesitado lo que es la ecuación ácida. He formado mi ecuación ácida. He igualado mi ecuación ácida, ¿sí? Este es el primer paso que yo necesito. ¿Para qué? Para nosotros poder, en este caso, sacar un valor que ya les voy a mencionar en el ejercicio, ¿de acuerdo? Por eso lo necesito, y adicional ya explicamos lo que es también la parte de nuestras ecuaciones químicas y una ecuación como es la ácida, ¿sí? Muy bien. Vamos a continuar, ¿sí? Entonces espero que esté anotado esta partecita. Ahora, al momento de continuar, vamos a ver otra situación. Vamos a entender el concepto, la siguiente parte, ¿sí? Para poder resolver este ejercicio es de entender el pH, ¿sí? Entonces vamos a ver qué es el pH y cómo le obtenemos ese pH. Muy bien, el pH, ¿sí? El pH se basa en lo que es al estudio, ¿sí? Se basa en lo que es al estudio de la acidez, al estudio de la acidez en una escala logarítmica, ¿sí? En una escala logarítmica en donde el punto 7, ¿sí? Es neutral, como podemos observar aquí, ¿sí? El punto 7 es neutral. Si nosotros tenemos valores para la parte derecha, va a ser a base, ¿sí? O más base. Y tenemos valores para la parte izquierda, vamos a ver que tenemos que es ácido o más ácido, dependiendo del valor donde vamos a estar, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos algunos ejemplos, ¿sí? Que de ácidos o de bases, ¿sí? Tenemos lo que es asimismo el jugo de limón, que ha sido ácido, el vinagre ácido, el refresco es un ácido, la leche está casi por un ácido, ¿sí? El agua destilada es neutral, o sea, no es ni base ni es ácido. El bicarbonato de sodio es una base, el amonio es una base, el cloro es una base y la lejía tiene que ver con una base, ¿de acuerdo? Entonces, en conclusión, ustedes aquí vamos estudiando que el pH estudia el nivel de acidez, ¿sí? El nivel de acidez de los líquidos, ¿sí? El pH estudia el nivel de acidez, ¿ya?
Y vamos a ver también otro valor involucrado aquí, que es el pOH, ¿sí? Este valor también tiene relación con nuestro pH. Si no tenemos este valor, no vamos a poder calcular el pH. ¿Y qué es el pH? ¿Qué es lo que estudia nuestro pOH? Nuestro pOH mide la concentración, ¿sí?, de iones. Voy a poner con la letra I, ¿sí? Mide la concentración de iones. Entonces, estos dos están en relación, ¿de acuerdo? En las fórmulas que vamos a ocupar. Entonces, ojo, el pH mide el nivel de acidez y en este caso el pOH mide en este caso la concentración de iones. ¿Listo? Fácil y sencillito los conceptos de pH y pOH, acidez e iones. Muy bien, vamos a continuar. Llamamos a nuestra primera fórmula. Esta es la primera fórmula que yo debo ocupar para calcular lo que es el pH, o sea, la acidez. Entonces, vamos a ver, vamos a medir la cantidad de iones. Y aquí vamos a estar relacionando con lo que es el grupo, o en este caso, la base o el ácido, ¿sí? En este caso vamos a relacionar con nuestra base, en donde tenemos lo que es el OH, ¿sí? El OH. Entonces, aquí, ¿qué es lo que yo tengo que sacar? Aquí este OH representa la concentración, o en otras palabras, en español representa lo que es la molaridad, ¿sí? Representa la molaridad, pero ¿de quién la molaridad? Representa la molaridad de nuestra, en este caso de nuestra base. Bueno, aquí ocupando con el OH sería de nuestro hidróxido, ¿sí? De nuestro hidróxido o nuestra base, ¿sí? De nuestro hidróxido, nuestra base. ¿Qué tengo que hacerle a ese hidróxido o a esa base? ¿Se acuerdan que nosotros habíamos puesto en la ecuación química la base del hidróxido de sodio? A ese hidróxido de sodio yo le tengo que calcular la molaridad o la concentración, ¿de acuerdo? Eso es lo que vamos a realizar, ¿sí? Donde nosotros tengamos la base, vamos a calcular cuántas, específicamente cuál es la equivalencia de la concentración o de la molaridad, ¿de acuerdo? De nuestro hidróxido. Ese sería el primer paso. Y obviamente, como estamos hablando en una escala logarítmica, es el logaritmo, ¿sí?, del valor de esa concentración o esa molaridad, ¿de acuerdo? Ahora, una vez que hemos sacado ese valor, procedemos a ocupar esta fórmula, ¿sí? Entonces, esta fórmula se basa que es el pH que nosotros necesitamos más el pOH que ya lo sacamos en base a esta fórmula, que es de medir la cantidad de iones, ¿sí? La cantidad de iones, y esto es equivalente a 14 porque en nuestra escala logarítmica tenemos del 0 hasta el 14, ¿sí? De acuerdo. Entonces aquí solo sería de despejar, pasaría a restar y ya tendríamos nuestro pH, ¿sí? Entonces, una vez entendido esto, sí, una vez entendido los conceptos de pH y pOH, pH, el nivel de acidez, pOH, en este caso los iones, vamos a realizar ahora sí ya el ejercicio que habíamos mencionado, que es súper sencillito. Vamos a ver, ¿sí? Entonces obviamente las dos fórmulas tenemos ahí y vamos a empezar, ¿sí? Esta es la ecuación química que ya habíamos formado, donde teníamos nuestro ácido, nuestra base, nuestra sal y nuestra agua, ¿sí? Es una reacción ácida, ¿de acuerdo? Una reacción ácida. ¿Listo? Ahora vamos a ver los datos. ¿Qué nos daba los datos? ¿Sí? Si nosotros vamos o regresamos al ejercicio, ¿sí? Vamos a ver el ejercicio, vamos a regresar al ejercicio. Mire lo que decía, tenemos 10 mililitros de una solución de 0.01 molar de ácido sulfúrico, ¿no? El volumen de 10 mililitros y la concentración de 0.01 es del ácido sulfúrico, que se neutralizaron con 25 mililitros de la sosa cáustica, o sea, del hidróxido de sodio. Muy bien, continuamos. Entonces tengo los datos. ¿Cuál es el pH de la solución? Muy bien, entonces ¿cuál es el pH de la solución? Vamos a ver. Ya, muy bien, tenemos nuestra ecuación química, tenemos nuestros datos. Teníamos un volumen de 10 mililitros del ácido sulfúrico y una concentración molar de 0.01 del mismo ácido sulfúrico. También tenemos los valores de lo que es el hidróxido de sodio, ¿sí? Donde tenemos el volumen, pero no tenemos lo que es la concentración, ¿sí? Necesitamos de esta concentración para aplicar nuestra fórmula. O sea que aquí está el OH, ¿sí? Si les explico, aquí está el OH. O sea, esta concentración necesito sacarla para poder, porque aquí miren está el grupo H, ¿sí? OH. Necesito sacar esa concentración para reemplazar en este
pH y medir en este caso la cantidad de iones. Y una vez ya en este caso realizado ese cálculo, reemplazo y despejo, ¿de acuerdo? Entonces ese es mi principal objetivo. Muy bien, vamos a continuar. Para nosotros sacar esta molaridad, sí, esta molaridad, nosotros vamos a necesitar las moles que existen dentro de este compuesto, ¿sí? Entonces, primerito vamos a hacer estequiometría, ¿sí? La estequiometría radica en que nosotros vamos a relacionar, ¿sí? Vamos a relacionar cuántas, obviamente aquí las moles que se están produciendo, las moles de mi dato, relacionados con mi sal, ¿sí? Entonces vamos a relacionar de esta manera, ¿sí? Tenemos la relación, ¿sí? Entonces si yo digo aquí, por ejemplo, una cierta cantidad de moles, me produce una cierta cantidad, obviamente, de lo que es moles de acá, ¿ya? Y cuando tenga ese dato, yo puedo hacer de retornar para saber cuántas moles de hidróxido de sodio se necesitó para producir esta cantidad de moles de acá de la sal, ¿sí? Entonces un poquito de complejo, el dato es de ida y de vuelta, ¿sí? Pero este ejercicio es sencillito, ¿sí? Porque aquí vamos a entender una situación, porque nuestra ecuación química está con 1 y 1 y acá está 2, 2, ¿sí? Hagámoslo. Entonces primerito vamos a sacar las moles del ácido sulfúrico, ¿listo? Entonces tenemos la molaridad que es equivalente a 0.01 y tenemos el volumen que es equivalente dividido para 1000, ¿no? Valga la redundancia, los 10 dividido para 1000 para transformarle a litros y sería equivalente a 0.01. Despejamos y me da equivalente, sí, 0.01 por 0.01 me da 0.301, ¿de acuerdo? Y ya tengo el valor, ¿sí? De lo que es las moles de ácido sulfúrico. Una vez que tengo las moles de ácido sulfúrico, puedo darme cuenta aquí que va a ser facilito de entenderlo. Porque si yo tengo una mol y acá también una mol de la igualación, no va a pasar nada. Entonces la misma cantidad de moles que tengo aquí va a tener en la parte de acá, ¿de acuerdo? O sea, porque 1 por 1 es 1 y 1 dividido para 1 es 1, entonces no voy a tener mayor dificultad. Entonces, ¿cuánto produce de mol? Si aquí tengo una mol y es equivalente a 0.001, ¿cuánto va a producir acá? La misma cantidad, porque estamos igualando y está 1, 1, ¿sí? Entonces acá tenemos lo que es 0.301, eso es lo que se produce de la sal. Ahora vamos a ver, vamos a sacar la cantidad de moles que se están produciendo en esta parte de acá. Y simplemente lo que yo voy a hacer es, como aquí había 1 y 1, entonces no pasaba nada, simplemente el valor es el mismo. Pero como aquí ya tengo al relacionar, ¿sí? Al relacionar con lo que es la base, sí, ya tengo lo que es 2, entonces aquí ya va a cambiar un poquito, ¿sí? Vamos a tener que multiplicar por el 2 a estas moles, ¿sí? Entonces muy bien, vamos a multiplicarlo, ¿sí? Las moles va a ser equivalente a 0.301 por 2 y multiplico nada más, ¿sí? Una vez multiplicado me va a dar la cantidad de moles equivalente a 0.302. Una vez que ya tengo las moles y ya tengo el volumen, ahora sí ya puedo sacar lo que es mi concentración. Mi concentración va a ser equivalente a las moles sobre los volumen en litros y reemplazamos. Las moles 0.302 dividido para 0.025 obviamente en litros, ¿no? Estos 25 mililitros dividido para 1000 me da 0.025 y tenemos un valor de una concentración de 0.208. Este es el valor que yo necesito para reemplazar dentro de mi fórmula de pOH para medir la cantidad de iones, ¿sí? Entonces ya eso es todo. Entonces simplemente vamos y reemplazamos, sí, menos logaritmo de 0.208 en la calculadora. Sí, realizamos el cálculo y tenemos que el pOH o la cantidad de iones es equivalente a 2.1, ¿sí? Y después de tener ya calculado la cantidad de iones, reemplazamos, ¿sí? Reemplazamos el valor de pH más 2.1 es igual a 14 y este pasa a restar al otro lado y tenemos un valor de pH de 11.9 y esta sería mi respuesta, ¿sí? Esa sería mi respuesta, ¿de acuerdo? Así de fácil, así de sencillito es, de acuerdo a este ejercicio, ¿sí? Entonces vamos a ver nuestras opciones de respuesta para elegir la correcta, ¿sí? Entonces tenemos especificado, ya tenemos 11.9, tenemos aquí el literal A, 11.9, ya 11.9, esta es mi respuesta, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces también hay que mencionar, sí, hay que mencionar
que nosotros teníamos que realizar bien nuestra ecuación química para poder realizar nuestro cálculo, ¿de acuerdo? Ahora, sí, también podríamos haber resuelto de otra manera, ¿sí? Pero hablemos del otro método, sirve porque nosotros en la ecuación química al momento que estamos relacionando, simplemente estamos viendo que la ecuación química en esta parte se está igualando con 1 y con 1, por eso no se va a alterar y aquí simplemente va a quedar 2, ¿sí? Puede hacerse de esta manera, simplemente aquí hubiera aplicado directamente la fórmula. Tengo ¿cuántas moles tengo lo que es de el hidróxido de sodio? Tengo lo que es 2, entonces tendría 2 OH en sí, ¿de acuerdo? Tendríamos 2 OH, 2 POH, ¿de acuerdo? 2 iones, ¿sí? De la sosa cáustica y simplemente vengo y reemplazo acá y sería lo que es el pH es equivalente, si es equivalente a más 2, ¿sí? Iones en este caso y equivalente o igual a 14 y simplemente despejo, pH es equivalente a 14 menos 2 y esto me da equivalente al pH es igual a 2, ¿ya? Pero aquí le puedo aplicar esto, o sea, sería equivalente, no, perdón, a 12, ¿no? A 12, o sea que sería 11.9 aproximado a 12, ¿no? 11.9 aproximado a 12, 11.9, ¿ya? Entonces, obviamente puedo realizar de esta manera, ¿sí? Porque yo estoy relacionado aquí que mi ecuación química al momento que yo estoy poniendo 1 y 1 no se va a alterar y simplemente va a tener redundancia este 2, ¿sí? Y ese 2 sería la cantidad de iones que están presentes dentro de la sosa cáustica. Pero ahora, esto sucede porque nosotros estamos obviamente en la ecuación química manteniendo el 1 y el 1, ¿sí? Pero supongamos que aquí tendríamos 3 y tendríamos también 4 y tendríamos aquí 2. Entonces ahí ya no se va a realizar, ya no se va a poder realizar de esta manera. Sí, pero para un apuro yo puedo ocupar este método sencillo para poder sacar mi respuesta. Sí, pero cuando esté de 3, 2 y 4 o esté en diferentes números de igualación, el método ya no te sirve de esta manera. Tengo que realizar mi cálculo, el que habíamos hecho al inicio, para poder en este caso evitar los errores en el proceso. Sí, eso es todo. Entonces llegamos a la misma respuesta que sería 11.9 aproximado a 12. ¿Sí? Para ser exactos tenemos que hacer el procedimiento y podemos ver que sale nuestra respuesta. ¿Listo? Muy bien, eso es lo interesante. Y también para terminar, ¿sí? En este ejercicio puede ser una pregunta de materia. ¿Qué es? ¿Una base o es un ácido? ¿Sí? Si nosotros teníamos 11.9, si teníamos 11.9 nos encontramos en este punto de aquí, ¿sí? Por ende sería lo que es una base, o tiende a ser más base, ¿de acuerdo? Más base. Y eso es todo. ¿Sí? Miren, al entender es un tema muy importante en el colegio, ¿sí? Y esto se aplica bastante en los temas de lo que es medicina, en temas de medicina, ¿de acuerdo? El pH, ¿ya? Cuando se hacen los exámenes de laboratorio clínico, han de haber escuchado ustedes en el pH, ¿sí? En la orina, si ustedes quieren pueden revisar sus exámenes médicos, ahí van a tener estos valores, ¿de acuerdo? Muy bien, continuamos. ¿Ya? Así de fácil. Vamos al siguiente ejercicio, ¿sí? El siguiente ejercicio también tenemos obviamente lo que es aplicar estequiometría y vamos a relacionar otra vez una ecuación química en donde el proceso es igualar la ecuación química por el método de tanteo, sacar el peso, ¿sí? Molecular una vez igualado la ecuación química y luego realizar lo que es las relaciones estequiométricas con una simple regla de 3, ¿de acuerdo? Ese sería el proceso general para nosotros realizar estos ejercicios. Muy bien. Vamos a ver, dice la electrólisis del cloruro de sodio NaCl, el cloruro de sodio más agua produce lo que es hidróxido de sodio más hidrógeno molecular y más cloro molecular. Se realiza industrialmente para obtener el cloro gaseoso y el que se utiliza en la fabricación de tabletas para la aclaración de piscinas. Si en una industria química se desea producir 300 gramos de gas cloro por minuto, entonces se requiere, ¿sí? Gramos de cloruro de sodio. Entonces miren la respuesta. Entonces aquí vamos a relacionar. Miren, ya te están diciendo cuánto necesitas de cloruro de sodio para preparar lo que es 300 gramos, ¿sí? 300 gramos de cloro molecular, ¿no? Entonces ese sería mi proceso, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué le hace falta a esta ecuación química? Le hace falta lo que es igualación, ¿sí?
le hace falta igualarse, ¿sí? Entonces, muy bien, vamos a igualar esta ecuación química por el método de tanteo, ¿ya? Entonces, aquí tenemos la igualación. De acuerdo a los números con los cuales nosotros vamos a igualar, va a estar específicamente con el 2, ¿sí? Vamos a tener lo que es 2 sodios, 2 sodios. Tenemos también lo que es 2 cloros y 2 cloros acá, ¿sí? Igualado. También tenemos lo que es hidrógenos, tenemos 2 hidrógenos y tenemos acá lo que es 4 hidrógenos aquí en el reactante y 4 hidrógenos en el producto. Por esta partecita 2 por 1, 2 y los 2 de acá me da 4. Y los oxígenos tenemos 2 oxígenos y también tenemos 2 oxígenos. Está igualado a nuestra ecuación química, ¿no? Ustedes tienen que jugarle con los numeritos hasta igualar la ecuación química, ¿sí? Es el primer paso, si es regla. Si no hago bien esto de la igualación, no me va a salir la respuesta. Luego de igualar, sí, luego de igualar la ecuación química, ¿qué decía? Elijo los elementos que yo voy, los compuestos que yo voy a relacionar. En el ejercicio decía que relacione lo que es el cloruro de sodio con el cloro, porque aquí estaba mi dato. Entonces, muy bien, ¿qué es lo que hago? Voy a sacar el peso, obviamente total, ya multiplicado con el 2 del cloruro de sodio. ¿Cuánto pesa el sodio? Nos decía como dato 23 y el cloro 35.5. Sumo y me da 58.5, pero tengo dos moléculas, por ende multiplico por 2 y me va a dar un total de 117 gramos mol del peso total del cloruro de sodio. Y acá hacemos lo mismo, entonces tengo 35.5 por 2 y me va a dar lo que es 71, ¿no? Aquí es 71, ¿ya? Una vez realizado eso, vamos a llamar a nuestro proceso. ¿Qué hago? Una simple regla de 3. 117 gramos de cloruro de sodio produce 70 gramos de cloro molecular. Y en mi dato decía, si 300 gramos, ahora tengo 300 gramos, ¿cuánto se necesitó de cloruro de sodio para producir esos 300 gramos? Llamemos a la fórmula. Miren, tengo lo que es 117 gramos, produce 71 gramos de cloro molecular. Y luego tenemos mi incógnita. Dice, ¿cuánto se necesitó de cloruro de sodio, ¿sí?, para producir 300 gramos de cloro molecular? Si usted puede analizar aquí, podemos observar que al momento que nosotros reaccionamos, se necesita mayor cantidad de cloruro de sodio para producir lo que es el cloro molecular, ¿sí? Mire, se reduce bastante, ¿sí? Vamos a ver en este caso nuestro cálculo, vamos a despejar y despejado tenemos ya multiplicado lo que es 117 por 300 y dividido para 71, no sé qué me pasó aquí es 71, ¿sí? Si realizamos ese cálculo de 117 por 300 y dividido para 71, nos va a dar un valor de 494.96. Esa punto 36, 494.36 gramos. Eso sería mi respuesta, 494.36. Entonces sería el literal D. Eso es todo, ¿de acuerdo? Muy bien, así de sencillo, así de fácil, ¿de acuerdo? Así de fácil, ¿ya? Entonces aquí es lo único que tienen que cambiarle, 71, nada más. Y lo demás del proceso es el mismo, ¿de acuerdo? Y si no hubiera hecho lo siguiente, puede darse cuenta que aquí, al momento que yo estoy reaccionando el cloruro de sodio, el cloro se reduce bastante, ¿sí? Por ende, mi número de 300, la respuesta debe ser más alto, ¿sí? O sea, se necesita más cloruro de sodio para producir lo que es el cloro molecular. Por ende, aquí debería ser la respuesta un valor superior a los 300. Y miren aquí las opciones de respuesta que pasa. Si debe ser mayor a 300, si mayor a 300, este ya no sirve, este ya no sirve, este ya no sirve. Por ende, esto hubiera sido mi respuesta. Igual por lógica, ¿no? Entonces, miren así de sencillo y de fácil como nosotros analizamos la estequiometría, ¿de acuerdo? Continuamos, vamos a la siguiente parte, ¿sí? La siguiente parte tenemos especificado acerca de lo que es la resistencia. Dice, con base en las resistividades eléctricas, ordene los materiales de manera descendente en función de su conductividad eléctrica, ¿sí? De su conductividad eléctrica. Ojo, hay que entender acerca de lo que es el tema de conductividad eléctrica, ¿sí? Y vamos a ver la resistividad. ¿Qué quiere decir? A menor, ¿sí?, a menor resistividad, mayor va a ser la conductividad, ¿sí? Entonces, a menor resistividad, aquí vamos a poner a menor resistividad, ¿sí?, mayor va a ser la conductividad,
¿Ya? Ese es un concepto que nosotros vamos a aplicar. A menor resistividad, mayor conductividad, ¿ya? Por eso, ustedes aquí, o sea, lo típico sería ordenar de la siguiente manera, ¿sí? Entonces dice de forma descendente, ¿no? De forma descendente. Entonces, nosotros vamos a ver primero vamos a ver quién es el que tiene mayor resistividad, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos menor resistividad, va a tener mayor conductividad, ¿de acuerdo? Vamos a ver. Entonces, lo lógico sería de forma ascendente, tenemos aquí especificado de forma ascendente, ¿no? En base a lo que es, miren, de forma ascendente, en base a lo que es la potencia. Tienes menos 5, menos 6, menos 7 y menos 8. Sí, pero aquí estamos viendo la conductividad de menor a mayor. ¿Sí? La conductividad de menor a mayor. ¿Sí? Y acá podemos darnos cuenta ya que tenemos de lo que es de menor a mayor. ¿De acuerdo? De menor a mayor en forma descendente. ¿Sí? Entonces en forma descendente de mayor a menor. Y acá es de menor a mayor, ¿sí? Ascendente. Entonces pueden darse cuenta aquí en base a lo que es de la conductividad, ¿sí? La conductividad, aquí podemos darnos cuenta que esta conductividad es mayor, ¿sí? Porque aquí la resistividad es menor, por ende tiene mayor conductividad. Lo mismo sucede acá, ¿sí? Lo mismo sucede para este y acá es de que es el que menos conductores, ¿de acuerdo? Sí, que es menos conductor. ¿De acuerdo? Entonces la respuesta sería 2, 4, 3 y 1. ¿Sí? 2, 4, 3 y 1. Entonces la respuesta sería 2, 4, 3 y 1. 2, 4, 3 y 1. ¿Sí? Tenemos lo que es 2, 4, 3 y 1. Es el literal D. ¿Sí? El literal D. ¿Listo? Muy bien. Continuamos. Ya. Ya, muy bien, continuamos. Sí, a menor resistencia, mayor la conductividad. Vamos a la siguiente parte, ¿ya? Nos dice, con base en el texto determina la concentración de la disolución en gramos sobre litro. El alcohol en gel es una disolución que requiere de etanol, de C2H5 o H, ¿sí? Para su elaboración. Esta disolución tiene un porcentaje en masa de 72% de etanol y su densidad de 0.90 gramos sobre mililitro, por lo que se reduce significativamente la cantidad de bacterias en las manos. ¿De acuerdo? Entonces en sí la lógica de este ejercicio es que nosotros vamos a multiplicar el 72%, ¿sí? De la densidad total. Y luego vamos a transformar porque la respuesta pide en litros. Aquí quedaría en mililitros, por ende tendríamos que transformar en litros. Para ello simplemente lo que vamos a hacer es multiplicar, ¿sí? Entonces 72% es equivalente a 0.72. Si quiero lo voy a realizar aquí, 0.72, ¿ya? Por la densidad que es equivalente a 0.90, ¿sí? Pero ojo, ¿no? Aquí está lo que es en gramos sobre mililitro. Y para transformarle a litros ocupo el factor de conversión donde dice que un litro es equivalente a 1000 mililitros. Entonces tendría que multiplicar por 1000 y ya está. ¿Sí? Entonces sería mililitros con mililitros y quedaría en gramos sobre litros. ¿Sí? ¿Por qué estoy multiplicando por el 72%? Porque aquí ya nosotros estamos obviamente ya reduciendo significativamente la cantidad de bacterias. ¿Listo? 0.72 por 0.90 y por 1000 me va a dar equivalente a 648. Y esa es mi respuesta. Nada más, ¿sí? No teníamos que hacer ningún proceso, nada de eso, porque aquí simplemente lo que nosotros estamos trabajando es una conversión, nada más, es una conversión, ¿ya? Y un acomodo de datos. Listo, eso es todo. Igual tenemos ahí la respuesta, sí. 648. Sí, tengo de dos maneras, puede ser de esta manera o puede ser de esta, ¿sí? La más sencillita es esta, ¿ya? Muy bien. Vamos a la siguiente, ¿sí? Y vamos a ganar tiempo. Si vamos a ganar tiempo, nos dice obviamente relacione el hidrocarburo con su utilidad. ¿Para qué sirve lo que es el etino? ¿Sí? Vamos a ver para qué sirve lo que es el etino, el hexano y lo que es el tricoseno. El etino sirve para lo que es cortar acero. ¿Sí? Sirve para cortar acero. Y aquí tengo el concepto de etino. El etino se usa para cortar acero, se presenta en forma de gas altamente inflamable que produce una llama superior a los 3000 grados centígrados. ¿Y cuál es la fórmula del etino? Vamos a aumentar nuestro conocimiento. ¿Cuál es la fórmula de lo que es el etino? El etino es
H2. ¿Sí? El etino S2H2. Ahora vamos a ver qué hace el hexano. El hexano es disolvente de pinturas, ¿sí? Entonces es disolvente de pinturas. Entonces sería el 2A. Ya se usa como disolvente de pinturas y de algunos pegamentos. Es un líquido inflamable que tiene un punto de fusión de menos 95.3 grados centígrados. ¿Y cuál es la fórmula del hexano? ¿Sí? ¿Cuál es la fórmula del hexano? Es C6H14. C6H14. ¿Ya? Para ir aprendiendo y aumentando el conocimiento de las fórmulas del hexano. Y vamos a lo que es el tricoseno. ¿Para qué sirve el tricoseno? Se usa para lo que es en insecticidas. Es de origen animal y tiene una consistencia oleosa. Presenta un punto de ebullición igual a 300 grados centígrados. ¿De acuerdo? Entonces sería el 3 con el C. ¿Ya? ¿Y cuál es la fórmula de lo que es el tricoseno? El tricoseno es C23. ¿Ya? C23H. ¿Sí? H46. ¿Ya? Y tenemos la funcionalidad. Entonces sería 1B, 2A, 3C. 1B, 2A y 3C. ¿De acuerdo? Es de literal B. ¿Ya? Eso es todo. 1B, 2A, 3C. Listo, chicos, ¿ya? Entonces hay que estudiarnos estas pequeñas partecitas para qué sirve cada uno de estos hidrocarburos. Vamos a la siguiente parte. Otra vez vamos a ver lo que es calorimetría, pero este ejercicio es ya un poco más sencillito, ¿de acuerdo? ¿Qué decíamos acerca de calorimetría? Que nosotros simplemente lo que vamos a ocupar es que el equilibrio térmico va a ser equivalente a lo que es una masa por un calor específico, Cp o Ce, y por lo que es una variación de la temperatura, ¿sí? Tengo variación de temperatura, aquí tengo mi variación de temperatura, tengo lo que es el valor de lo que es el equilibrio térmico, aquí tengo 1500 joules, ¿sí? Y también tengo una masa de 500 gramos. Lo único que hay que entender aquí dice que piden unidades de kilojoules en kilogramos y en grados centígrados. Grados centígrados sí está. En kilojoules, estos 1500 joules le tengo que transformar, estos 1500 joules les tengo que transformarle en kilojoules. Entonces, ¿qué quiere decir? Que un kilojoule es equivalente a 1000 joules. Y esto sería joule con joule y esto sería equivalente a 1.5 kilojoule. ¿Ya? Vamos haciendo factores de conversión. ¿Sí? Kilojoule. ¿Ya? Y también vamos a ver nuestra masa. Nuestra masa pide en kilogramos, pide, ¿sí? Entonces, estos 50 kilogramos, estos 50 gramos para transformarle a kilogramos deberíamos dividir para 1000. ¿Ya? Y esto me daría equivalente a lo que es 0.05, ¿sí? 50 dividido para 1000 es equivalente a 0.05, 0.05 kilogramos, ¿sí? Y esos son los datos que yo necesito. Entonces, muy bien, tengo 0.05 kilogramos y tengo lo que es 1.5 kilojoules. Ya está en kilojoules y ya está en kilogramos, ¿sí? Por lo que quiere mi respuesta. Entonces, muy bien. Entonces, aquí ya tengo lo que es el equilibrio térmico, sí. Tengo una masa, sí. ¿Qué me pide? Me pide el calor específico, esto es lo que yo necesito y tengo variación de temperatura. Sí, miren qué facilito. Entonces aquí simplemente reemplazaríamos 1.5 kilojoules es equivalente a lo que es a la masa, que es de 0.05 kilogramos, que multiplica la variación de la temperatura de 20 menos 10. ¿Cuánto sería? Solo 10. ¿Listo? Hagamos el ejercicio más entendido. Sí, aquí tenemos nuestros datos, ¿no? Ya está transformados, sí, en kilojoules, en kilogramos y la temperatura que no se tocó, ¿sí? Muy bien, vamos a realizar el ejercicio. Listo, llamamos a nuestra fórmula mágica. Aquí está el equilibrio térmico. Reemplazamos. 1.5 es equivalente a la masa de 0.05 por el calor específico y la variación 20 menos 10. Operamos 20 menos 10, me da 10. Y simplemente vamos a despejar. Luego multiplicamos 0.05 por 10 y me da lo que es 0.5 calor específico. Y despejamos el calor específico. Simplemente lo que nos va a quedar es que vamos a tener que calor específico va a ser equivalente a 1.5 dividido para lo que es 0.5, ¿sí? Y esto va a ser equivalente a 3, ¿ya? A 3
Obviamente aquí serían unidades de kilojoules, de kilogramos y de grados centígrados, ¿no? Como podemos observar aquí, ya está despejado y tenemos nuestro calor específico que es equivalente a 3. Y eso es todo. ¿Sí? Buscamos el valor que es equivalente a 3. Vamos a ver. Esta sería mi respuesta, ¿no? El literal B. Eso es todo. Muy bien, continuamos, ¿no? Entonces aquí también está la solución. Ya les paso eso para que lo tengan y puedan repasar. Vamos a la siguiente parte. Lo mismo, sí, un ejercicio súper fácil, ¿sí? Nos dice el hipoclorito de sodio se utiliza en la desinfección del agua para consumo humano. Si un investigador químico preparó 100 mililitros de una solución de hipoclorito de sodio al 2%, sí, de masa sobre volumen, para analizar sus propiedades, ¿qué volumen en mililitros se utiliza una solución de hipoclorito de sodio al 5%? ¿Sí? Al 5%. Muy bien, vamos a realizar este ejercicio, ¿sí? Tengo mis datos, mi volumen 1 y mi concentración 1. Luego tengo mi concentración 2 y obviamente voy a tener mi volumen 2. Listo, vamos a realizar una regla de 3, simplecita. 100 mililitros tiene una concentración de 2%. En 5%, ¿cuántos mililitros habrá? Muy bien, hay que tomar en cuenta lo siguiente. La regla de 3 inversa porque a menor volumen, mayor concentración. Sí, ojo, esta parte es muy importante, que nos dice a menor volumen, mayor concentración. ¿Sí? O en otras palabras también voy a hacer lo siguiente, ¿sí? Para que ustedes me entiendan mucho mejor. ¿Sí? Cuando nosotros tengamos ejercicios de concentraciones en donde tengamos los datos de esta manera, ¿sí? Nosotros vamos a aplicar no la regla de 3, ¿sí? En la que yo multiplico en cruz. No, para lo que es concentraciones, no, por favor, ¿sí? Para lo que es concentraciones simplemente vamos a multiplicar en línea recta, ¿estamos de acuerdo? ¿Por qué? Y la razón es porque a menor volumen, mayor concentración, por eso sería una regla de 3 inversa, ¿sí? Entonces, muy bien, continuamos. Entonces, vamos a multiplicar de esta manera, 100 por 2 dividido para 5, 100 por 2 dividido para 5, y esto me da equivalente a un volumen de 40 mililitros. Tenemos lo que es 40 mililitros. Eso es todo el ejercicio que yo necesitaba realizar, ¿sí? Entonces, ¿sí? Entonces, ojo aquí, dice no, a menor volumen, ¿sí? Porque a menor volumen, mayor la concentración. Entonces, a mayor concentración, menor volumen. Miren, aumentó la concentración, por ende el volumen que va a hacer va a disminuir. Y estamos cumpliendo la regla, ¿sí? Está disminuyendo. Y también, en otras palabras, cuando yo tenga ejercicios de concentraciones, voy a hacer una regla de 3 inversa. ¿Qué quiere decir? Que solo voy a multiplicar en línea recta para todas las concentraciones. Ya van a ver en otros ejercicios que realizamos el mismo proceso. ¿Listo? Entonces la respuesta dice que es 40. Entonces vamos a ver 40. La respuesta sería el literal A. Muy bien, el literal A. Y eso es todo. Continuamos. Muy bien, dice, relacione la ley de los gases con su efecto en la salud humana. Muy bien, tenemos la ley de Boyle, de Dalton y de Graham. Entonces aquí vamos a relacionar de la siguiente manera, ¿no? Asimismo no vamos a poner mucho concepto, mucha teoría, simplemente vamos a anotar lo siguiente, ¿sí? ¿Qué nos dice la ley en cuanto a presiones, ¿sí? En cuanto a los gases. La ley de Boyle, sí, trata de lo que es cuando la temperatura, recién nomás acabamos de ver, de Boyle-Mariette, cuando la temperatura es constante, ¿sí? TC, temperatura constante. Cuando hablamos la de Dalton, sí, cuando hablamos de la de Dalton, estamos hablando del uso de lo que son presiones parciales. Y cuando estamos hablando de la ley de Graham, sí, nosotros estamos hablando de la velocidad de difusión y efusión, velocidad de efusión y difusión, ¿sí? ¿De qué? De los gases, ¿de acuerdo? ¿Sí? De los gases. Velocidad de fusión y difusión de los gases. Ya, de los gases. Muy bien, aunque la letra ya... Tengo la letra pato. Entonces, muy bien. Vamos a ver, dice aquí lo siguiente. Vamos a entender ahora para relacionar. Entonces, Boyle-Mariette, la temperatura constante. De Dalton vamos a trabajar con presiones parciales. Y la de Graham vamos a trabajar con la velocidad de fusión y difusión de los gases. Muy bien, vamos a ver el literal A. El mal de altura se produce porque la presión atmosférica disminuye a medida que aumenta la altitud.
por lo que se reduce la presión parcial de lo. Miren, ya estamos relacionando presiones parciales. ¿Cuál es? La de Dalton. Ya tengo mi primer ejercicio. En este caso, dificultando su ingreso al organismo. Vamos a la siguiente. Dice, un buzo que asciende muy rápido a la superficie corre el riesgo de que se rompan sus tejidos pulmonares, porque la descompresión aumenta el volumen del aire contenido, ¿sí? Entonces vamos a tomar en cuenta, sí, bueno, aquí vamos a tener, sí, aquí está el mar y digamos que por acá abajo está el fondo, ¿sí? Ustedes saben que a menor volumen, sí, a menor volumen va a ser menor la presión, hablando del mar. Si tú vuelta aumentas el volumen, o sea, quiere decir que vas, sí, en este caso aumentas la altura, sí, de la superficie o vas hasta el fondo, sí, entre más altura tengas hacia el fondo, vas a tener mayor, obviamente a mayor volumen, mayor va a ser la presión, sí, ojo, ¿no? Entonces a mayor altura, sí, con respecto a la superficie del mar va a tener mayor presión, a mayor volumen, mayor presión, a menor volumen, menor presión. Pero cuando nosotros realizamos de esta manera, nos dice que aquí obviamente vamos a, de manera implícita está que vamos a tener que la temperatura no juega, la temperatura va a ser constante, por ende va a ser la ley de Boyle, ¿sí? 2 es B, ¿ya? 1 es B, perdón, ¿sí? 1 es B, 2 es A. Listo, entonces acá vamos a ver el monóxido de carbono es altamente tóxico en bajas concentraciones porque al ser más ligero que el oxígeno ingresa con mayor velocidad a los alvéolos. Estamos trabajando con velocidad, entonces 3 va a ser el literal C. Y eso es todo en este ejercicio, ¿de acuerdo? Miren qué fácil y sencillo. Entonces sería 2A, 1B, 2A, 1B, 2A, a ver cómo está. 2A, 1B y 3C. Es el literal C. Muy bien. Continuamos, ¿sí? Aquí tenemos también unos pequeños ejemplos de cómo vamos a trabajar presiones parciales. La de Dalton, la ley de Graham, ¿sí? La velocidad de fusión de las partículas. Y también miren la fórmula. Y también tenemos lo que es la ley de Boyle, ¿sí? Cuando tenemos la temperatura constante. Muy bien. Vamos a la siguiente parte. Asimismo, ¿no? Tenemos un ejercicio de análisis. Vamos a ver, nos dice, en un laboratorio de electrólisis desea comprar un material de alta conductividad eléctrica, ¿no? Alta conductividad eléctrica. Para cumplir este requerimiento, los contratistas presentan un listado de varios elementos con sus respectivas resistividades eléctricas. Identifique el elemento que cumple con lo que es requerido. Vamos a ver cuál es el elemento que tiene mayor conductividad eléctrica. Entonces aquí debemos buscar entonces el que tenga menor resistividad. ¿Cuál es el que tiene menor resistividad? Todos tienen la misma potencia, así que no hay problema. Es de -8, -8. Vamos a ver el número que sea menor, ¿sí? Que tiene en este caso menor resistividad es mayor conductor. Entonces menor resistividad está entre este y este. Entonces, ¿cuál es en este caso menor? Es este, ¿sí? Como tiene menor resistividad, tiene lo que es menor resistividad, por ende va a ser mayor conductor. Entonces estamos hablando de la plata. Así de simple es el concepto. A menor resistividad, mayor conductividad. Por ende es la plata. ¿Listo? Continuamos. Listo, vamos a ver este ejercicio, ¿de acuerdo? Nos dice, para aliviar el dolor muscular de una persona, se saca del congelador una compresa con 500 gramos de hielo a 0 grados centígrados y se la coloca sobre su cuerpo. Este cede el calor al hielo de una presión constante hasta derretirlo por completo y alcanzar una temperatura de 4 grados centígrados. Si debido a la compresión se produce un trabajo de 1 caloría, el calor latente en una difusión es, ¿sí?, de 80 calorías sobre gramo. Y el valor específico del agua, ¿sí?, el calor específico del agua es de 1 caloría sobre grado centígrado. ¿Cuál es la variación de energía interna del agua en calorías? Al aplicar, ojo, aquí vamos a ver, al aplicar la primera ley de la termodinámica. La primera ley de termodinámica, valga la redundancia, quiere decir que la variación de la energía está dado por el equilibrio térmico menos el trabajo. Esta es una de las fórmulas que vamos a aumentar, ¿sí? Una de las fórmulas que vamos a aumentar a nuestro tema de lo que es calorimetría, ¿de acuerdo? También tenemos obviamente la fórmula general, que tenemos que el equilibrio térmico va a ser equivalente a la masa, otra vez la masa por el calor específico,
y por la variación de la temperatura. ¿Ya? Aquí vamos a tomar en cuenta algo también, ¿sí? Estamos aquí ya trabajando lo que es con calor latente, ¿sí? Al momento que estamos trabajando con calor latente en la fusión, quiere decir que vamos a sumar, ¿sí?, la masa por ese calor que es latente, ¿sí? Ese calor latente por LF. ¿Sí? ¿Por qué se hace eso? Porque nosotros aquí estamos viendo que se está convirtiendo, obviamente estamos viendo que el hielo, ¿sí?, el hielo está cediendo al calor y por ende se está transformando, ¿sí? Entonces simplemente si no entiendes esa parte, cuando tengamos ya el calor latente ya vamos a aumentar esta parte a nuestra fórmula, ¿sí? Porque nosotros estamos viendo lo que es la transformación de un compuesto, ¿sí? Pasándose de un sólido a un líquido. ¿Listo? Continuemos, vamos a ver. Sí, entonces tenemos nuestros datos, ¿no? Tenemos la masa, tenemos la temperatura inicial, la final, tenemos nuestro trabajo para la energía, ¿sí? La variación de la energía, tenemos en este caso obviamente el calor latente, tenemos también lo que es el calor específico y tenemos lo que es la variación de energía interna que está dado por lo que es el calor, en este caso el equilibrio térmico menos el trabajo. ¿Listo? Continuamos. Llamamos a la primera fórmula, ¿sí? Esta fórmula que es la general de todo, ¿no? La que debemos aprendernos, ¿sí? Pero como tenemos calor latente, vamos a necesitar obviamente aumentarle un pequeño pedacito a la fórmula, que está aquí la masa por el calor latente. Ya les digo que eso se ocupa cuando nosotros estamos trabajando transformación de un cuerpo, ¿no? Está disminuyendo, está aumentando más su masa, ¿ya? Listo, tenemos también la fórmula que vamos a ocupar la variación de la energía, que es equivalente al equilibrio térmico menos el trabajo. ¿Qué necesito sacar aquí? ¿Qué no tengo? El equilibrio térmico, pero si tengo una masa, tengo un calor específico y tengo variación de temperatura. Tengo una masa también, la misma masa, y tengo también lo que es el calor latente. Muy bien, reemplazamos. Entonces el equilibrio térmico va a ser equivalente a 500, que es la masa, por el calor específico, que es 1, ¿sí? Y por la variación de la temperatura, que es 4, la final menos la inicial menos 0. Y esto sumamos a la masa, que es 500, y por el calor latente, que es 80. Muy bien, al realizar ese cálculo tenemos un valor de 42.000, ¿sí?, de equilibrio térmico. Listo, entonces simplemente vamos a reemplazar. El trabajo vale 1 y ya tenemos el equilibrio térmico de 42.000. Reemplazando me da 42 menos 1, ¿sí? Y a la final tenemos lo que es un valor de 41.999. Esta sería mi respuesta, o esa sería mi variación de energía interna, ¿sí? Variación de energía interna aplicando lo que es la primera ley de termodinámica, ¿sí? ¿Listo? Entonces aquí el secreto, si es que sabemos las fórmulas y sabemos ocuparlas, ¿sí?, los ejercicios van a ser sumamente sencillitos, ¿sí? No hay de otra manera como resolverlos. ¿Listo? Entonces sería la respuesta 41.999. Entonces sería literal D. ¿Ya? Literal D. ¿Listo? Muy bien. Vamos a continuar, ¿sí? Entonces ya tenemos especificado. El siguiente ejercicio, ¿sí? El siguiente ejercicio nosotros vamos a darnos cuenta de lo siguiente, ¿sí? La explicación radica en que nosotros vamos a tener lo que es el número magnético por spin, ¿sí? Vamos a tener el número cuántico por spin, el número cuántico magnético, ¿sí? Vamos a tener lo que es asimismo la órbita principal, y también vamos a tener el número cuántico secundario, el principal y el secundario, que están referidos de esta manera. Aquí está, ¿no? Toda la respuesta está aquí, ¿sí? Aquí y aquí. Entonces vamos a entender, ¿sí? Cuando nosotros el número magnético por spin es negativo, como tenemos aquí, m es equivalente a menos un medio, ¿sí? Quiere decir que la flechita va a terminar para la parte de abajo. Entonces vamos a ver, aquí termina para la parte de abajo, está bien. Aquí la flechita también, miren, y simplemente vamos a ver en el último orbital, solo vamos a trabajar en el último orbital, eso quiere decir que en el 2p, ¿ya? En el último orbital siempre trabajamos, ¿ya? Entonces aquí si termina para la parte de abajo, si también este termina para la parte de abajo, este no termina para la parte de abajo, porque ese se representa vuelta con uno más, pero positivo, para arriba positivo y para abajo negativo, el spin, ¿ya? Entonces aquí también tenemos lo que es para la parte de abajo, me sirve esas tres opciones. Ahora, la respuesta radica en el número cuántico magnético.
El número cuántico magnético quiere decir dónde termina la flecha, es su equivalencia. Por ejemplo, aquí tenemos 0 y menos 1. Acá tenemos lo que es 0 y menos 1. Aquí tenemos 1 y acá lo que es menos 1. Acá tenemos, ahí está, no sirve, ya no vamos a ocupar. Aquí tenemos lo que es 0, tenemos 1 y menos 1. Como el número cuántico magnético termina en 1 positivo, quiere decir que la flechita debe terminar en este 1 de aquí, ¿sí? En este. Entonces vamos a ver quién termina en ese. Aquí termina en 0, no sirve. Aquí termina en menos 1, no sirve. Y aquí termina en 1 positivo, miren esta flechita aquí. Entonces mi respuesta sería el literal D. Entonces la información o estos datos con estos números cuánticos pertenecen al literal D, a esta configuración por spin. ¿Listo? Eso es todo lo que nosotros vamos a realizar. Continuamos. Aquí también les dejo un poquito para que ustedes puedan revisar, ¿no? Muy bien, vamos a ver, dice el azufre. Forma parte de los diferentes compuestos entre ellos. El compuesto A que se emplea como aditivo alimentario y el compuesto B que se usa en la fabricación de fertilizantes. Muy bien, tenemos lo que es aquí una sal y tenemos lo que es un ácido, ¿sí? Entonces obviamente la sal se basa al ácido, ¿de acuerdo? Entonces dice, con base en la información seleccione la afirmación correcta. Ya, ¿cómo se llama primerito esto? Ustedes pueden darse cuenta que aquí el ácido sulfúrico está trabajando con 2 menos, porque aquí tengo lo que es 2 hidrógenos. Al eliminar los hidrógenos pasa a ser la cantidad negativa. Y el hierro, para que salga un hito, debería estar trabajando con 2. Y cuando trabaja con 2 tiene la terminación oso, ¿no? Entonces estamos hablando de un sulfato ferroso, ¿sí? De un sulfato ferroso, ¿ya? Entonces, por favor, de un sulfato ferroso. SF, sulfato ferroso. Ya, entonces vamos a ver con la información. ¿El compuesto A es un sulfato ferroso? Sí. ¿El compuesto B es un ejemplo de hidróxido? No, recién acabamos de ver que los hidróxidos para lo que es el pH tienen el grupo OH con valencia 1 menos. Entonces no, aquí no estamos trabajando con el OH, eliminado. Tengo lo que es el compuesto A, es un sulfato férrico. El compuesto A es un sulfato férrico. No, era un sulfato ferroso, porque está trabajando con 2. El compuesto B es un ejemplo de oxácido. El compuesto B es un ejemplo de oxácido, sí, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces es un compuesto, este es un ácido oxácido. Entonces la respuesta sería 1 y 4. 1 y 4 estamos hablando de literal A. Y eso es todo. Aquí, ¿qué debíamos saber? Formación de compuestos. Sí, debemos saber lo que es formación de compuestos, nada más. ¿Ya? Continuamos. Muy bien, vamos a entender este ejercicio también interesante. Seguimos, miren, vean con lo que es las concentraciones. Muy importante para el examen. El que domine concentraciones está perfecto para ese día del examen, ¿de acuerdo? Porque bastantes ejercicios están referentes a este tema. Muy bien, dice, el suero fisiológico, conocido también como solución salina, está compuesto por cloruro de sodio, ¿sí? Y se utiliza de manera cotidiana para curar heridas o para rehidratación corporal. Esta es una solución isotónica, ¿sí? Isotónica, ya que contiene una concentración de soluto similar a la de las células del cuerpo humano. Si una persona necesita lavar una herida, pero solo cuenta con una solución de cloruro de sodio de 5 molar, ¿cómo obtiene 100 mililitros de una solución isotónica, ¿sí? En el que existen 0.015 moles de, en este caso, cloruro de sodio, ¿sí? Nosotros, para curar heridas, aquí vamos a entender, vamos a ver una manera sencilla de resolver este ejercicio, ¿sí? Al momento que nosotros vamos a hablar de curar las heridas, vamos a tener que ocupar lo que es la agua destilada, ¿sí? En sí se le conoce como agua destilada al momento que nosotros estamos curando las heridas. Entonces, para lavar obviamente esas heridas. Entonces, la única que tiene agua destilada es esta. Por ende, las respuestas no concuerdan con nadie, ¿ya? Entonces, esa sería una manera para identificar de manera rápida al momento que yo quiera curarme de algunas heridas, ¿ya? Para no infectar. El agua destilada, por eso no es ni base, ni es ni ácido, ¿no? Recién acabamos de ver el pH, los conceptos, y el agua destilada es un ejemplo de, en este caso, una relación neutral. Pero vamos a resolver este ejercicio. Muy bien. Entonces tenemos asimismo, obviamente, vamos a tener nuestra primera condición. Así vamos a tener nuestra primera solución, ¿sí? En esta solución vamos a tener un valor de lo que es 5 molar.
En el solvente vamos a tener lo que es el agua destilada o el líquido, ¿sí? Igual si no conozco, no hay ningún problema, tenemos digamos agua aquí, ¿sí? Y vamos a tener un recipiente en donde vamos a mezclar estos dos, ¿sí? Y vamos a tener ya un volumen total en donde tenemos lo que es un molar de 0.015, ¿sí? De moles, ¿no? No molaridad, moles, ¿ya? Entonces yo voy a sacar, obviamente, si necesito saber qué volumen, sí, qué volumen hay en este vaso y qué volumen hay en este vaso para nosotros mezclar y en este caso completar nuestros 100 mililitros y contenido de lo que es 0.015 moles, que es lo que es el soluto, ¿de acuerdo? Al momento que hablamos de soluto, este soluto se va manteniendo porque se va a combinar, ¿sí? Entonces, vamos a entender, el primer paso es que nosotros tenemos, ¿verdad? En la parte de cloruro de sodio, en la primera parte donde tenemos una concentración de 5 molar, esto equivale a 5 moles sobre litros, ¿sí? Y esas 5 moles sobre litros es al momento que nosotros estamos hablando de como decir 5 moles por cada un litro, y un litro equivale a 1000 mililitros, ¿sí? Aquí lo que yo voy a sacar es mi volumen, ¿sí? Entonces para sacar mi volumen ya vamos a ver cómo le hacemos, ¿no? Entonces miren, tengo 5 dividido para 1000. Entonces si yo me como un cerito sería equivalente a 0.5 moles por cada 100 mililitros, ¿sí? Ese sería mi factor, un factor que nosotros necesitamos. O sea, necesitaba yo sacar las moles, ya tengo las moles. Tengo equivalente a 0.5 moles, pero obviamente en esas 0.05 moles, ¿cuánto de volumen va a estar? Entonces, muy bien, hacemos una regla de 3 con el total, porque al final es la mezcla, en este caso, entre este vaso y este vaso, ¿sí? Y va a tener las mismas propiedades. Tengo entonces 0.015, ¿sí? 0.015 moles está en un volumen de 100 mililitros. Ahora, 0.5 moles de este vaso, de esta concentración, ¿sí? ¿Cuántos mililitros en este caso tendrá? Ustedes saben que a más concentración, a mayor concentración, menos volumen. Entonces aquí puedo darme cuenta que tengo más concentración, por ende el volumen va a disminuir, ¿de acuerdo? Va a disminuir. Ustedes saben, vuelvo y repito, vengo diciendo en este video, casi todo el video, que en este caso cuando trabajemos con concentraciones no vamos a multiplicar en aspas, sino vamos a multiplicar en línea recta. 100 por 0.015 dividido para 0.5 y me da el valor del volumen. Ya tengo el valor del volumen de este vasito, que es equivalente a 3 mililitros. Ahora, ¿cuánto necesito para yo completar lo que es de agua destilada para curarme de las heridas o del agua? Necesito 97, porque sumando estos dos voy a trabajar con lo que es 100. ¿Ya? Entonces, muy bien. Entonces necesito 97 mililitros de agua destilada y en este caso en un volumen de 3 mililitros en una concentración de 5 molar. Entonces, en una concentración de 5 molar hay un volumen de 3 mililitros más 97 mililitros de agua destilada para obtener un volumen total de 100 mililitros. ¿Listo? Eso es todo lo que voy a realizar. Ya, vamos a ver la respuesta. Entonces tenemos especificado, dice, obviamente el agua destilada, ¿no? Se diluye 0.03 litros. Entonces habíamos dicho que aquí teníamos 3 mililitros, ¿no? Entonces habíamos dicho que tenemos 3 mililitros. Y aquí simplemente es análisis dividido para 1000. Me va a dar equivalente a 0.203 litros, ¿sí? De una solución de 5 molar, exacto. Esto es lo que hay en una concentración de 5 molar en ese vaso pequeñito. Ahora, para completar los 100 mililitros, ¿cuánto vamos a necesitar de agua destilada? Los 97 mililitros. Y eso es todo lo que yo voy a realizar aquí. Y eso es todo, ¿sí? Simplemente es, en este caso, analizarle y poder, obviamente, entender cómo está trabajando este tipo de solución. ¿Ya? Entonces aquí está mi respuesta, ¿no? Muy bien, continuamos. Ya tenemos 0.3 y aquí no puede ser por 100 mililitros, acá tampoco se diluye. Son 97 mililitros de agua de las llaves, sino que aquí no vamos a ocupar de la llave, ¿no? Para curar una herida lo lógico sería ocupar un agua destilada, como les había dicho. Continuamos, vamos al siguiente ejercicio. Les dejo la solución y vamos a terminar, ¿sí? Con este ejercicio de lo que es estequiometría, ¿sí? Asimismo vamos a trabajar con estequiometría. Sí, entonces vamos a ver, dice el óxido de calcio conocido comúnmente como la cal viva es un producto utilizado en la construcción, albañilería y catalizador para la cocción de algunos alimentos.
se forma por la reacción del calcio con oxígeno, como se muestra en la ecuación química, ¿sí? Podemos darnos cuenta aquí que esta ecuación química, les había dicho, el primer paso es igualar, pero ya está igualada, ¿sí? Dos calcios, en este caso tenemos aquí sería un número de 2, ¿sí? Ya dos calcios, dos oxígenos, ya está igualado. Pero ya me está dando los pesos, ¿no? Este peso ya es total, ¿no? Total incluso multiplicado con el 2. Aquí también me puedo dar cuenta, si el oxígeno pesa 16 por 2 me da 32, miren, ya tengo el total. Y acá también lo mismo, ¿sí? El calcio pesa 40 por 2 me va a dar lo que es 80, ¿sí? Entonces, muy bien, vamos a relacionar, ¿sí? Vamos a empezar a relacionar. Dice, si se considera que existe suficiente cantidad de ambos reactivos, ¿qué cantidad se necesita para formar 56 gramos de producto? Entonces voy a relacionar. Si yo digo aquí, digo que tengo 80, voy a relacionar primero con el calcio. 80, ¿sí? Gramos de calcio producen 112 gramos, sí, 112 gramos de lo que es de óxido de calcio. Ahora la pregunta radica, ¿qué cantidad se necesita para formar 56 gramos de producto? Ahora dice que qué cantidad necesito para formar 56 gramos de producto. Entonces, por ende, estoy trabajando con el calcio. Le estoy diciendo cuánto de calcio necesito para formar lo que es 56 gramos de óxido de calcio. Ya, para entender mucho mejor, sea óxido de calcio, y acá el oxígeno que estamos trabajando. Perdón, del calcio, ¿no? Del calcio, aquí sería el calcio. Muy bien, tenemos el calcio. Listo, eso es todo. Entonces, muy bien, relacionando hago esta regla de 3. Ya saben, esto no es concentración, esto es de estequiometría. Esto sí se multiplica en aspa. 80 por 56 y dividido para 2. Entonces X va a ser equivalente a 80 por 56 y dividido para 12. Y es para 112. Y eso es todo. Y tenemos un valor, obviamente vamos todos conmigo, sería 80 por 56 dividido para 112. Me da equivalente a 40 gramos. 40 gramos, pero ¿de qué? De calcio, ¿no es cierto? X va a ser equivalente a 40. 40 gramos de calcio. ¿Sí? Porque estábamos trabajando con el calcio aquí, ¿no? Entonces la respuesta es literal D. Y eso es todo, chicos, ¿sí? Eso es todo lo que nosotros tenemos que realizar en estos ejercicios, ¿sí? Entonces aquí también está, ya está resuelto. 80 por 56 dividido 112 y está hecho el cálculo. ¿Ya? Muy bien. Entonces hemos terminado hasta aquí. Hemos terminado ejercicios, sí, un poquito interesantes, un poquito fuertes en cuanto a la temática de llevar esta materia de química. Porque hemos visto lo que es concentraciones, hemos visto lo que son gases, hemos visto lo que es estequiometría, hemos visto lo que son ecuaciones químicas, hemos visto la igualación de ecuaciones químicas, hemos visto en este caso acerca del pH, ¿sí? Y el pOH cuando son reacciones ácidas y cuando son reacciones bases, ¿sí? Y en este caso una de las reacciones al hablar de lo que es el ácido, ¿no? Cuando estamos nosotros sumando lo que es un ácido más una base y como producto tenemos una sal y más agua. ¿Listo, chicos? Si hay un tema en específico en base a estos ejercicios del examen, ¿sí? No duden dejar en los comentarios, ¿sí? ¿Qué tema es el que se les complica para nosotros profundizar? ¿Sí? Si ustedes comentan y nos ayudan, obviamente compartiendo el contenido, ¿sí? Nos ayudan suscribiéndose a nuestro canal de YouTube, nosotros vamos a poder seguir realizando nuestras clases y poderles ayudar en temas que a ustedes se les complica y se quedan estos videos guardados para que usted pueda revisar a cualquier hora del día. Sin más que decir, chicos, les deseo éxitos y nos vemos en el próximo video.